Bienvenidos y bienvenidas a su momento bíblico existencial, donde compartimos esa maravilla de la palabra de Dios, estudiando, compartiendo este Evangelio de San Lucas. Hoy miraremos el capítulo 2, un capítulo que es también un poco largo, es necesario también mirarlo con mucho detenimiento para poder pues encontrar ese sentido pleno, sentido aplicable a nuestras vidas. Comienza así, y vamos a hacerlo como siempre orando, disponiéndonos en manos de Dios. Padre Santo, ponemos en tus manos nuestras vidas, compartir todo lo que podamos juntos mirar, y sobre todo que esta palabra pueda hacerse vida en nosotros, para que no solo seamos oyentes, sino constructores de verdad, constructores de vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este capítulo 2, recordemos que los evangelios no son historias, no son biografías de Jesús, son catequesis, estructuras catequéticas, teológicas, espirituales, para suscitar la fe de los oyentes. En este capítulo 2, al igual que en todo el Evangelio, encontramos recursos que el autor busca, asocia y toma de otros ámbitos. Dice así: por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se hiciera un censo en todo el mundo. En todo el mundo se refiere al mundo conocido y sobre todo al mundo romano. Ahora bien, no hay historia, ni en la historia romana ni eclesiástica, donde se conste que haya habido un censo en todo el imperio y sobre todo en ese momento. De hecho, esto tiene que haberlo tomado Lucas del conocimiento que tenía de los censos que había en Egipto, por ejemplo. Cada 14 años hacían un censo, una inscripción de los habitantes del país. Luego, en el mundo romano, algunos se hacían censos locales, sobre todo para conocer las riquezas que tenían, los bienes, en donde se incluían a las personas. Así que el censo en tiempo, dice, de Quirino, dice Mateo, no es también muy seguro. De hecho, se puede colocar hasta 5 años después, pero el autor lo toma para poner que sea en ese momento, dice. Este primer censo tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino o Quirino. ¿Cuál es la intención del autor? Está localizando el nacimiento de Jesús en el tiempo. Por eso, para el autor le importa poner unos puntos temporales, como son el censo por un lado, y bajo el gobierno de César Augusto por otro lado, y el gobierno de Quirino en Siria. El nacimiento de Jesús se da en la historia, en un momento determinado. Dice: iban todos a registrarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad
de David que se llama Belén. Es interesante que dice que José vivía en Galilea, vivía en Nazaret. Entonces ellos suben desde la ciudad de Nazaret, que le llaman ciudad, pero era un pueblito en ese momento, a Belén, por ser él de la casa y familia de David. Entonces, para Lucas es importante esto, marcar que José es el que es familia de David, descendiente de David, para registrarse con María, su esposa, que estaba embarazada. Entonces Lucas marca ya en este momento que María es su esposa y que estaba embarazada. Mientras estaba allí, se le cumplieron los días del parto y dio a luz a su hijo primogénito, que regularmente se llama primogénito por ser el primero, Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el albergue. Entonces, esta narrativa, dice un autor, François Bobon, que es un francés, un estudioso en Biblia, que este relato, lo más probable es que Lucas lo haya tomado del nacimiento de Osiris, de Egipto, porque el nacimiento de Osiris fue igual y es mucho más antiguo. De hecho, Osiris es el dios de la muerte y la resurrección, porque a Osiris también lo mataron y resucitó. ¿Ve? Osiris también tenía 12 apóstoles, 12 discípulos. Entonces, aparentemente Lucas, ¿por qué dice esto? Porque recordemos que lo primero que se escribe es la pasión, muerte y resurrección. Y lo último que se escribe son los relatos de la infancia. Por lo tanto, los relatos de la infancia hay que ir a buscar qué pasó realmente. Y cuando Lucas escribe esto, ya probablemente María había muerto. Ya. María había muerto y había sido asunta a los cielos. Entonces, ¿con quién se enteró Lucas de precisamente el nacimiento y que fue en tiempo de Quirino y que fue llevado, José lo llevó allá y que no había en el albergue lugar? Por una sencilla razón, porque el que va a nacer desde la lectura del Antiguo Testamento es un pobre de Yahvé, aunque José no era pobre. La familia de José no era pobre, eran tecnos, eran los que trabajaban punto la orfebrería, la construcción, todo este ámbito, que eran, para entenderlo en el momento de hoy, era como ser profesor de colegio, una persona de sociedad media. Eso era un tecnos. José era sociedad media, pero al escribir que no había lugar para donde nacer y tuvo que nacer, dice, en un pesebre, está hablando ya de la vida de Jesús, de que es el pobre de Yahvé, el signo más fundamental de los fieles a Dios. Dice el texto, cambia de una vez de ambiente, dice, había en la misma comarca, ya Lucas deja el pesebre, deja todo allí. Recuerden que Lucas no va a poner la narrativa de los magos, es una narrativa de Mateo, así que esa narrativa no está aquí. Lucas, del nacimiento de Jesús y la puesta en el pesebre, salta, dice, habiendo en la misma comarca unos pastores que dormían al aire libre y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. También es otro elemento interesante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en el mundo antiguo
los pastores eran vistos de una manera interesante, incluso a Dios mismo se le dio el título de pastor de Israel, por su conducción, por el amor, etc. Sin embargo, en tiempo de Jesús, el oficio de pastor se llamaba o era considerado un oficio que generaba impureza, así como el publicano, el cobrador de impuestos, el curtidor, el que tenía de pronto era dueño de burdeles. Todas esas profesiones eran consideradas como profesiones que generaban impureza. ¿Qué consecuencias tenía eso? El que tenía una profesión tal no podía entrar al templo, no podía ir a las sinagogas. Prácticamente estaban excluidos de la posibilidad de comunicarse con Dios. Entonces, aquí lo muy extraño es que precisamente dice, habían unos pastores que cuidaban por turnos el rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, nada menos y nada más que el ángel del Señor, aquel de Isaías, aquel de Elías. Y entonces aquí es algo muy interesante, porque no se le presenta el ángel del Señor al sumo sacerdote en Jerusalén, ni a los sacerdotes que están en su oficio del mes, ni a un escriba. No, se le presenta a un grupo de impuros, de gente que no merece el acceso a Dios. Ya para decir que la venida de Jesús, el nacimiento de Jesús, va a cambiar toda la idea religiosa que hay. Comenzando por cuáles son los predilectos de Dios. Entonces va a decir, es que Dios se comunica, no es con el sumo sacerdote, no es con el sacerdote en sí mismo, sino se comunica con los pecadores. Y miren, dice el texto, se le apareció el ángel del Señor, la gloria del Señor los envolvió en su luz. Lucas está tomando del Antiguo Testamento, textos del Antiguo Testamento, y los está metiendo en una narrativa. Ese mismo texto del ángel del Señor que se le apareció a tantos en el Antiguo Testamento, que en el fondo es Dios mismo. ¿Por qué Dios mismo? Dice, el ángel del Señor se le presentó y la gloria del Señor los envolvió en su luz. O sea que el ángel del Señor porta la gloria del Señor. Y la gloria del Señor, la doxa, el kabod en hebreo, significa el peso, lo que manifiesta. En otras palabras, el ángel del Señor, dice, trajo la manifestación del Señor que los envolvió en su luz. Luz, amor, luz, conciencia, luz, conocimiento. Y dice entonces que ellos se llenaron de temor ante lo luminoso. Imagínense, ellos mismos se consideraban impuros, porque así la sociedad, así la ley lo decretaba. Y ahora se les aparece el ángel del Señor. Lo que está diciendo el narrador o la escuela lucana es que estos hombres considerados como indignos de Dios reciben la visita de Dios, que veremos luego también en Pablo, en Saúl de Tarso, un hombre con condiciones similares, perseguidor, etc. Y se llenaron de temor. El ángel le dijo algo que se dice en toda la Biblia: no teman. Porque el temor es, por así decirlo, lo contrario al amor. Cuando albergo temor, no puedo amar. Imposible. El miedo es
me hace imposible amar. Entonces por eso no tengan miedo, pues les anunciamos una gran alegría que lo será para todo el pueblo. El autor está diciendo, el encuentro con la gloria del Señor, a diferencia, por ejemplo, de Isaías, que quedó lleno de miedo también, porque ¿qué iba a pasar con su vida? Al ver al Señor, al ver la gloria de Dios, dice, no tenga miedo, porque, dice, se les anuncia una gran alegría para todo el pueblo. Siempre la revelación de Dios, el encuentro con Dios es motivo de alegría. Y no cualquier alegría, la alegría profunda del encuentro con Jesús. La alegría profunda de la vida, de la salvación. Y dice, les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Señor. El ángel del Señor le dice a los pastores hasta el nombre, es Cristo el Señor, pero que ha nacido hoy. Es importante la partícula hoy, porque Lucas la va a usar muchas veces. Hoy se les anuncia una gran alegría. Hoy es o significa la perenne oferta de la salvación de Dios para el ser humano. Hoy. Ese hoy lo entendemos después con Zaqueo. De hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y al final, en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. El hoy es la oferta perenne de la salvación de Dios, que ya en el Antiguo Testamento se veía. Hoy es el día del Señor. Y dice Pablo, hoy es el día de salvación. Este hoy es una llamada a vivir la conciencia del momento presente. No estés pensando en el ayer, no estés esperando en el mañana. Hoy es el día, hoy es la salvación. Este momento es el que puedes vivir plenamente y eternamente, porque el único momento eterno es este momento. Este momento es hoy de salvación. El texto continúa diciendo, y esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Aquí hay una discusión porque algunos, como François Bobon, dice que el niño en pañales, la narrativa del niño en pañales es idéntica a la de Osiris. Pero también dice otros autores, como Dubais, que también en Israel los niños cuando nacían los envolvían en pañales. Que pues no es solamente algo egipcio. Pero bien, lo interesante es que el signo es un niño. Otra cosa que en el mundo hebreo es algo imposible. Porque en el mundo hebreo el niño no cuenta. Un niño no vale. Un niño es una pertenencia de la familia del papá, ni siquiera de la madre. Entonces, precisamente el signo es uno que no cuenta, uno que no vale, un niño, para indicar la simplicidad y la profundidad de el descendimiento de Dios, de el abajamiento de Dios, de la condición espiritual eterna, infinita, a una condición limitada, humana, sencilla
y débil como un niño. Resulta que la salvación del mundo no viene en una poderosa imagen, sino en un niño, en algo lleno de debilidad. Y no solo eso, dice el texto que entonces, dice, estará acostado en un pesebre. El pesebre, ustedes saben lo que es un pesebre, ¿verdad? La pesebrera es una caja de madera, regularmente de madera, que era donde se le echaba el pasto a los animales y la comida, sobre todo en invierno. Sobre todo en invierno. Entonces, esa caja de madera, ellos comían, lamían y todo, y dice, a Jesús lo pusieron allí. Y es un signo, ¿por qué? Porque si el pesebre es algo lleno de baba, de tierra, de suciedad, es figura del corazón humano. Que el ser humano muchas veces en su mente, en su corazón, está lleno de impureza, suciedad, maldad. Y sin embargo, eso no es obstáculo para que Dios venga a él. Para que Dios esté con nosotros. Para que Dios nos ame. A pesar de todas nuestras infidelidades, Dios no deja de amarnos. Nos ama siempre, aunque nuestro corazón sea como una pesebrera. Ese es el amor de Dios. Quiere decir que ya en estos primeros capítulos lo que se está mostrando es el amor infinito de Dios, total para nosotros. Entonces dice el texto, y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, hay una teofanía, hay un signo que es tomado de las teofanías del Antiguo Testamento. Por eso decía al inicio de la Biblia misma, en la introducción, que cuando se leen los elementos no hay que tomarlos al pie de la letra. Hay que entender lo que quiso decir el autor con eso. Un ejército, dice, celestial, que alababa diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes el Señor se complace. De ese texto surgió el texto que hoy cantamos como Gloria, que es un texto que no sabemos quién lo hizo, es anónimo, pero que comienza a sí mismo. Lo interesante es que ese ejército celestial quiere mostrar la gloria que ya hay en Jesús, la manifestación, el peso que hay en Jesús, el peso divino que hay en Jesús y que no se ve porque es un niño igual que hoy nosotros. El peso de la divinidad que está en nosotros, porque somos imagen y semejanza de Dios, el peso de la divinidad al ser parte del cuerpo de Cristo y es la cabeza, no se ve, porque lo que vemos son personas débiles, frágiles. Entonces, la capacidad de ver esa gloria no está en la vista física, está en lo que Dios revela. En la revelación de Dios es que yo puedo tener nuevos ojos y ver la gloria de Dios en cada persona. Cuando los ángeles, porque ahora se sumaron, dejándoles, se fueron al cielo, a Dios, los pastores se decían unos a otros, vamos a Belén a ver lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Los pastores que antes estaban cuidando las ovejas, ahora se sienten invadidos
de la gloria de Dios, de la manifestación de Dios, de la luz de Dios. Y esa manifestación, dice, les impulsa a ir donde está Jesús. Y esto hay que traducirlo al hoy. Quien se encuentra con la gloria de Dios, es decir, quien es capaz de abrirse y reconocer la presencia de Dios, va a buscar a Jesús allí donde está. Va a buscar a Jesús en la comunidad, hermanos, en la palabra y en la Eucaristía. Mientras tú te sientas desechado, excluido, no tienes nada que ver. Ni me interesa ir a la comunidad. Iré a veces. Pero cuando descubres la gloria de Dios, cuando te abres a la teofanía, al descubrimiento del Cristo interior, entonces lo vas a buscar allí donde está. Siempre. Dice, fueron a toda prisa. No que vamos a alistarnos, vamos a esperar un tiempo para que el ganado esté más gordo. No. Dice, se fueron a prisa, a toda prisa. El mismo término griego que se usó con María, a toda prisa, presurosamente se fue a servir. Ahora, aquí hay dos cosas. Con María, el que lleva a Jesús, el que es consciente de ser uno con Jesús, presurosamente sirve. Pero también el que conscientemente sabe que es parte de Jesús, presurosamente le busca allí donde está. Y dice, encontraron. ¿Qué encontraron los pastores? Dice, encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. O sea que al niño lo pusieron ahí y lo dejaron hasta que llegaron los pastores. No, lo que quiere decir es algo impresionante. Dice, ¿qué encontraron? Una familia. Encontraron a una familia unida. Está María, José y el niño. Lo que los pastores vieron fue a una familia unida y a un niño en el pesebre. Ese fue el signo. Miren que no vieron luces, destellos, una voz que les hablara, nada. Lo que vieron fue a la mamá, al papá y al niño. Esto es para entender cómo a Dios se le descubre en la sencillez. Por eso hoy puede ser un día en que yo descubra en la sencillez de mi propia vida y de la de los otros a Dios mismo. Incluso en la debilidad de otros o mía. Al verlo, ahora bien, fíjense el detalle. Ellos cuando entraron, dice, encontraron a María, José y al niño. Pero la vista de ellos, ¿a dónde fue? Al niño. Dice, al verlo, que también es un verbo muy usado por Lucas, el ver, porque en el ver bíblico de Dios está su amar, está su amor. Entonces dice, ellos al verlo contaron lo que les habían dicho acerca de aquel niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Fíjense que los pastores ahora pasan de ser los destinatarios, por así decirlo, del mensaje del ángel del Señor y del cúmulo de ángeles, a ser ahora anunciadores del querigma.
Quien recibe de verdad y se abre a la gloria de Dios, se convierte en anunciador irremediablemente. Quien no se vuelve anunciador es porque todavía no se ha abierto a la gloria de Dios. Todavía la luz de Dios, él no la descubre o ella no la descubre. No descubre que la luz de Dios le envuelve, que el amor de Dios le envuelve. Cuando descubrimos que el amor de Dios nos envuelve, entonces como los pastores contamos a la gente todo lo que hemos recibido. Dice el texto, María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Miren la diferencia entre la actitud de María aquí y la actitud de María con Isabel. En Isabel, la actitud de María es de cantar el cántico. Ya habíamos dicho que ese cántico no se lo inventó María. Ese cántico lo trajo Lucas del Antiguo Testamento, del nacimiento de Samuel, también de todas esas narrativas. Él los trae y le da la forma. Ahora, él presenta a María en otro estado, más reflexiva, más meditativa. Allá era la mujer humilde, la mujer que proclama la grandeza del Señor. Ahora dice, ante lo que dicen los pastores, ella guarda silencio y todo lo guarda y lo medita en su corazón. En otras palabras, María no sabía lo que iba a pasar con Jesús. María no entendía lo que significaba ser el Mesías en el sentido de Jesús. Porque lo que entendía María sobre lo que era el Mesías era en el sentido hebreo. Un rey davídico como David, poderoso, rey ungido, claro, Mesías ungido, que iba a formar un ejército y tendría que derrocar a los romanos para colocar a Jerusalén en el centro del mundo y que el mundo bebiera de Jerusalén. Esa era la idea que había de Mesías. Por lo tanto, ella ni se imaginaba que el Mesías venía por la línea del pobre de Yahvé, que iba a dar la vida. Eso no lo sabía María. Entonces, por eso es que dice, ella guardaba las cosas y las meditaba. Es decir, estaba en una actitud de humildad también, pero de también meditación con Dios. Ella está meditando para poder entender desde Dios lo que está pasando, lo que se le está diciendo. En palabras simples, María era como todas ustedes, no era una supermujer. O sea, quitemos de la mente la idea de que María era, desde que ya era una supermujer. No. Dice el Papa Francisco, me gusta imaginarme a María en chanclas, con una vasija en la mano, cargando agua para llevar a la cocina y lavar los trastos y hacer la harina de pan. Me gusta ver esa imagen de la pobre, de la sencilla de Nazaret. Porque eso es lo que era. Porque el problema es que nosotros creemos que la grandeza radica en la idea de grandeza que hay en el mundo. Oro, tiaras, coronas, poderes, cetros. No. La grandeza de Dios, la omnipotencia de Dios, es su amor. Es el amor compasivo, misericordioso, que genera vida, que da vida, que restituye la vida. Por eso el poder de Dios no es como el poder humano. De ahí porque Jesús va a decir, entre ustedes no puede ser así. En el mundo, los poderosos oprimen a los débiles y los grandes a los pequeños. En el reino, en su comunidad, no. Porque en la comunidad el modelo de poder es el de Dios. Y el poder de Dios es poder amor.
que se vuelve compasión, misericordia, servicio. Servicio. Por eso lo de hoy, el que quiera ser el más importante en el seguimiento de Jesús, sea el más pequeño y último de todos. Él quiere ser importante en el mundo, entonces busque ser el primero, ser el más productivo, el más talentoso, la más guapa, lo que quiera. Pero en el mundo de Jesús, el que quiera ser el primero, se hace el último. Porque en Dios, reinar es amar sirviendo. Es otra lógica, es otra idea. A veces no entendemos precisamente el Evangelio bien porque le aplicamos las ideas del mundo al Evangelio. Entonces yo en la comunidad quiero reinar, quiero ser más grande en todos los aspectos. Entonces dicen, no, el que quiera ser grande, que se haga el más pequeño, el último. Entonces suele pasar que a veces en los grupos, en los movimientos, el que ponen de líder ya empieza a crecerse. Yo soy el más grande, la más grande, ¿eh? No hemos entendido el poder de Dios. El que quiera vivir el poder de Dios tiene que vivirlo en el amor que sirve, en el amor que se hace último. Dice el texto, versículo 20, los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. ¿Nos recuerda Juan? Lo que hemos oído, visto, tocado con nuestras manos, eso es lo que le anunciamos. Le está diciendo Lucas, es que los pastores cuando iban hacia Jesús, iban por una llamada de Dios, por una luz que les envolvió, en una búsqueda. Pero cuando encuentran a Jesús, de manera personal ya, regresan a su mismo trabajo, de pastores, pero con una actitud nueva. Dice, venían glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto y se había cumplido tal como Dios lo había dicho. Lo que está mostrando aquí Lucas es el camino de un creyente, una persona que recibe un anuncio de Jesús, empieza a buscarlo y cuando se encuentra con él, regresa a su casa, pero ahora regresa glorificando y alabando a Dios. Tal vez cuando está buscando a Jesús, está por ir refunfuñando, está peleando, está juzgando, pero cuando ya se encuentra con Jesús, el retorno a la vida es distinto. Es la alegría, el gozo, la alabanza, el manifestar a Dios. ¿Sí? Bien, aquí ya hay un cambio de elementos porque viene la circuncisión. Recordemos que cuando una mujer daba luz en Israel, si daba luz a un niño, quedaba 40 días impura por el parto, por la sangre. Y si daba luz a una niña, quedaba 80 días. Porque las mujeres en ese tiempo no valían. Valían sí, tenían marido, un dueño, o un papá, un dueño. Entonces la mujer era causa de doble impureza en el nacimiento. El caso de la mujer era muy doloroso, porque cuando una niña nacía, incluso el papá podía tomarla, llevarla a orilla del camino y dejarla, abandonarla a su suerte, a los animales, a la limaña o a alguien.
Cuando nació una niña, las parteras lloraban. Cuando nació un niño, cantaban. Para que veamos el contexto cultural que se daba. Entonces, a los niños, dice, a los 8 días, los circuncidaban. ¿Sí? Dice, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le puso el nombre de Yoshua, que significa Yahvé salva. Yoshua, Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno de María. ¿Ve? El nombre de Jesús dice su oficio, lo que él iba a hacer. Yahvé salva, salvación de Yahvé. ¿Sí? Luego de ese momento de 8 días hace un salto a los 40 días. A los 40 días, que es la presentación en el templo. ¿Por qué a los 40 días? Porque como era niño, a los 40 días María tenía que llevarse a ser purificada. En otras palabras, en el momento y en el tiempo de Jesús, todo mundo estaba convencido de que María era impura, porque había dado a luz, pero que sería impura 40 días. A los 40 días, cuando se cumplieron los días que debían purificarse, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Iba a purificarse María y a presentar a Jesús a los 40 días. Dice, todo varón, como dice la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Será consagrado al Señor. El primogénito se consagraba al Señor. Esto es interesante porque ¿quién de nosotros consagra al Señor a los hijos? ¿Ve? Al menos el primogénito, si no todos, pues, y todas. Según y conforme a la ley del Señor, ¿no? ¿Qué decía esto? Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas y 2 pichones, conforme a lo que dice la ley del Señor. Lucas toma esta narrativa de Levítico, pero toma la narrativa que dice cuál es la oferta o la ofrenda de los pobres: la tórtola y los pichones. Los ricos daban un carnero, un cordero sin defecto, etcétera. Él directamente dice que ellos ofrecieron, según la ley del Señor, una tórtola, un par de tórtolas o 2 pichones, para indicar ya desde el nacimiento que es el pobre de Yahvé. Él es el pobre de Yahvé. Él trae la línea de los Anahuim, los pobres de Yahvé. Por eso le decía que no, ay, qué pobrecito Jesús, que era muy pobre, y ahí dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Eso no significa que él no tenía dónde dormir. Ya después veremos que él está citando un salmo. El salmo dice que el creyente en Yahvé, el fiel a Yahvé, tiene por almohada la Torah. Reclina la Torah, o reclina lo que explica la Torah, el Talmud. Entonces Jesús está diciendo en aquel momento que él no descansa su cabeza sobre el Talmud, sobre la explicación que hacen los maestros de Israel, que él realmente descansa en Dios. Dice el texto,
Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que viene también Shimón. Era un hombre justo y piadoso. Miren, va marcándolo. Era un hombre justo y piadoso. Y esperaba el consuelo de Israel. Es decir, que era un hombre que vivía en fidelidad a la voluntad de Yahvé. Y que esperaba el Mesías. Eso es lo que dice, esperaba el consuelo del Señor. Y dice algo interesante también, estaba en él el Espíritu Santo. ¿Ese hombre había sido bautizado? No. ¿Había sido confirmado? No. Y dice, en él estaba el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. El Espíritu Santo está en toda vida. Y toda vida manifiesta la vida con mayúscula. Entonces, este hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Tiene dos cosas prácticamente muy fuertes. Tres cosas: era piadoso, justo, esperaba el consuelo y estaba en él el Espíritu Santo. Entonces dice, el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes de haber visto al ungido del Señor. No solo en él estaba el Espíritu Santo, él escuchaba al Espíritu Santo. No con los oídos esto, con los oídos interiores. Escuchaba el Espíritu del amor de Dios. Eso es lo que es escuchar al Espíritu Santo. Escuchar el Espíritu del amor de Dios. Escuchar el amor de Dios. Y dice el texto, movido por el Espíritu Santo, van tres veces, movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Solo se puede ir al templo movido por el Espíritu Santo. ¿A qué templo? No al templo aquel, también, pero sobre todo a este templo, a la interioridad. Solo puedo ir a la interioridad, al templo, movido por el Espíritu Santo. Si yo lo escucho y me dejo conducir por él. Si me hago reacio al amor, no me dejo llevar. Dice, el Espíritu Santo lo mueve al templo. Dice, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en los brazos y le bendijo a Dios diciendo, una escena un poco rara, Imagínense que en aquel tiempo un hombre tocar a una mujer, porque si tú vas a tomar a un niño, a una mujer en los brazos, la vas a tocar. Y si viene quiere decir que viene a purificarse. No la voy a tocar porque me hago impuro yo también. ¿Ve? Entonces el signo es muy interesante, porque lo que está diciendo es que ese niño trae purificación, no impureza como creían, sino es purificación él mismo. Él es la purificación total. Él es el que va a purificar el mundo, pero sobre todo purificarlo de los errores. No es tanto la purificación de las manos o de la sangre, no. Él va a purificar el mundo de los errores. Por eso es que veremos ya la otra semana, entonces veremos lo siguiente, lo que continúa, porque no hay tiempo, ¿no? Pero vale la pena leer, volver a leer desde lo que leímos hoy hasta este momento, para ir de nuevo viendo, degustando el texto. Este texto es para hoy. El Jesús sencillo, frágil y débil se sigue encontrando hoy en el hermano
en la palabra, que tú puedes arrancarla y quemarla, incluso en la Eucaristía, en un frágil pan. Y solo si me dejo llevar por el Espíritu, le buscaré y le encontraré. Descubriré dónde realmente está. En la simplicidad y en la sencillez. Bien, lo dejamos allí para ver si hay alguna pregunta, algún comentario sobre esto que hemos visto del capítulo 2 de San Lucas. Padre, el versículo 11, usted leía, hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador, el Cristo, el Señor. Aparecen esos, el Cristo, el Señor, aparecen esos dos términos por la influencia del mundo griego a Lucas. O sea, evidentemente que el nombre Cristo es en griego, Christos, que significa ungido. Y Señor viene también del Kyrios griego, pero que en los hebreos que hablaban griego solo se le decía Kyrios a Dios. Por lo tanto, lo que está diciendo el texto allí es que ese niño es Kyrios, es Señor, es divino, está revelándolo. Pero este texto responde a la resurrección. Este texto se escribió después de la resurrección. Por eso que ponen padre, porque siempre Señor. Yo había entendido que ese término se usaba después de, no antes de. Exactamente. Pero como se escribe, se pone como si hubiera sido antes de la resurrección. Pero es porque se escribió después. Gracias, buenas noches, hermano. Buenas noches, padre. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos sed de conocimiento, sed de aprendizaje, ¿verdad? Y yo me veo en ese ambiente de tratar de conocer, de aprender, y cada vez compruebo que sé menos, conozco menos. ¿Y por qué hago este comentario? Yo creo que nosotros los cristianos estamos constantemente asediados por el ambiente externo, ¿verdad? Que busca desviar la fe, perturbar nuestras convicciones, nuestras creencias. Lo que usted señalaba sobre la mitología egipcia, Osiris y demás, yo lo estuve leyendo y había alguien que hacía la acotación de esos términos, pero como una crítica a la doctrina cristiana. O sea, ¿qué se decía? Creo que hay los egipcios, la civilización egipcia, todos sabemos que es antiquísima, igual que la hindú, ¿verdad? Los chinos igualmente, la dinastía Ming y demás, o sea, 5.000 años probablemente. Pero esta persona señalaba que el tema de Osiris, que era alguien que nació en un pesebre, que tenía 12 apóstoles, lo hacía en función de decir que los cristianos copiaron eso de los egipcios, porque no podía ser casualidad que si eso ocurrió antes, le ocurrió exactamente igual a Jesús. ¿Me explico? Entonces, entendiendo ahora lo que usted ha explicado todos estos martes, sobre todo el anterior, que realmente no pretendamos entender la Biblia en función de un orden cronológico de cosas, como dicen los abogados, taxativamente no sucedieron de esa manera, ¿verdad? Ese era mi punto. Y es interesante porque, imagínate Lucas o la comunidad lucana tratando de armar esta narrativa que ellos hacen. ¿Cómo escribir el nacimiento de Jesús? Ya José había muerto, hemos dicho María también, muchos apóstoles también. Entonces, conociendo la narrativa egipcia, dice, bueno, es que tiene que haber sido así. Si este es el Hijo de Dios y resucitó y es el resucitado y lo sentimos en la comunidad, tiene que haber sido nacido de manera semejante. Así que vamos a usar el texto.
Por eso el texto está lleno del Espíritu, porque el problema no sea que se haya traído el texto acá, no es el problema, sino que el texto revela lo que ya se conocía, el resucitado. Pues si es el resucitado, es el Señor. Y si es el Señor, tiene que haber nacido como lo narra esta escritura. ¿Me explico? Él usó igual también el Padre Nuestro. Hay un sacerdote, bueno, ya él no ejerce, Pujol, un barcelonés, que él fue a estudiar arqueología egipcia, y allá se encontró una piedra que tenía todo el Padre Nuestro en egipcio, datada en 4000 años antes de Cristo. El Padre Nuestro prácticamente intacto. Y ahí perdió la fe. Porque dice que se habían copiado los cristianos. No es que se habían copiado, no es que darle, es que usaron textos de otros lugares y los pusieron en el ámbito de Yahvé. ¿Ves? En el ámbito de Dios. Simplemente, igual por ejemplo que cuando las personas que leen la historia por ejemplo, de Isis y las imágenes de Isis, lo que pasa es que claro, nuestro pueblo no lee, no estudia. Pero cuando tú estudias eso, tú ves a Isis y ves a María, la misma cosa. La mujer con el niño, la corona igualita, no sé qué, hasta el mismo ladito, hasta los mismos laditos. Tú te das cuenta que la figura de María es una copia de Isis. Que lo que se vio en Isis se le pone a María. Porque los autores dicen, bueno, era la madre de Jesús, así que tiene que haber sido una mujer grande. ¿Y qué mujer grande, qué ejemplo tenemos? Mira, la de Isis, así que vamos a poner la mujer coronada de 2 estrellas, con la luna bajo sus pies y un montón de cosas. Entonces, la gente, fíjense, esto es importante, porque uno puede conocer estos mitos egipcios. Pero si no entiendes el sentido de la revelación cristiana, entonces pierde la fe. Porque va a decir eso, es una copia. Inventaron eso tomándolo de los egipcios. No. Es que tomaron el mito egipcio para poder explicar lo que no se podía explicar de otra manera. Como tomaron el mito mesopotámico para explicar el diluvio, explicar la creación. Es la que se manejaba, claro. Si usted va al Gilgamesh, usted ve ahí toda la narrativa de la creación muy parecida a la del Génesis, con 5000, 8000 años antes, 10.000 años antes. Y hoy han encontrado las tablas ya, las tablas originales encontraron en Ugarítico, donde están esos poemas. O sea, hoy los tenemos los poemas en Umelish y Gilgamesh en el internet y los venden porque se encontraron las tablillas y se tradujeron. Y hoy tenemos acceso a esos documentos. Pero en aquella época nadie tenía acceso, así que los que conocieron el Gilgamesh y el Enumelish tomaron esas cuestiones y escribieron el Génesis de allá. Nadie más conocía por acá eso. Los que lo leyeron lo vieron como algo que era autóctono de ellos. En aquel problema no había derechos de autor, no había ese problema, no era un mal, ni era un pecado, ni era una falta, ni era un delito copiar un texto de otro lado y aplicarlo a otro lado. Eso no era un problema. Y así ha pasado con muchas cosas. La Biblia está llena de mitos y leyendas de tipo épica, sobre todo. No son historia. Y gracias a eso es que podemos entender por qué cielo y tierra pasarán y la palabra no pasará. Porque si la Biblia fuera historia, se quedaría en la historia en el pasado. Como se quedó la historia de Panamá de los años 40, 30, al usar muchos, de pronto, muchas formas literarias, géneros literarios, hace que la palabra, al no ser una historia, sea una palabra para hoy. Y que todo lo que se lee desde el principio hasta el fin es para hoy. Permanente, actualizable. Por eso es que muchos dicen que Lucas también refleja un midrash. Está tomando texto del Antiguo Testamento y lo está releyendo en Jesús. Midrash. Bien, terminamos pues con una oración. A ver. Padre, ese trato que se le daba a las mujeres y el nacimiento de los niños
¿Eso era una ley o eso está en la Torá o en el Talmud? Claro que eso está en la Torá, sobre todo está en Levítico. Estaba en Levítico, está todavía. Hay gente que es muy del Antiguo Testamento, bueno, entonces usted aplique eso también. ¿Ve? Ah, no, eso no. Quiero aplicar el Shabbat, pero eso de la mujer no. Usted quiere ser muy de Shabbat, entonces la mujer vale por el dueño, el marido o el padre. Ah, no, eso no. Pero el Shabbat sí. ¿Ve? Es que los seres humanos somos acomodaticios. Nos acomodamos a lo que nos conviene. Hay que ir aprendiendo qué es lo que Jesús quiso decir, qué es lo que Dios ha querido decir. ¿Para qué esto es importante? Porque entonces puedo vivir con alegría el Evangelio, con alegría la fe. El miedo se va. Fíjense, hay un montón de veces, ahorita no recuerdo, son como 600 veces y pico, que dicen no temas en toda la Biblia. Y sin embargo, lo que más tienen los cristianos es miedo a Dios, al castigo, al infierno. Entonces, ¿quién puede vivir amando con miedo? Nadie. Hay que aprender a amar a Dios para vivir la alegría del amor y entonces llevar a la gente a la experiencia del amor, anunciarle el amor de Dios. Bien, te damos gracias, Señor, por este texto, por esta palabra que llega a nosotros, viva y eficaz. Una palabra para hoy. Hoy nos invitas a darnos cuenta que tú nos hablas, tú nos llamas, tú nos invitas a encontrar al Mesías, al Salvador, al Señor, allí donde menos lo espero, en las personas, en la palabra, en la Eucaristía. Que seamos capaces de abrirnos como los pastores para que podamos descubrirte, seguirte y continuar la vida glorificándote y alabándote. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y agradecemos pues la atención prestada. El próximo martes no habrá formación porque mucha gente va a viajar, ya me han contado, van a salir a ver a la familia, otros que van a carnavalear, no sé, pero algunos aquí no carnavalean, yo creo, pero van a ir a ver la familia, entonces pues no haremos el próximo martes, sino dentro de 15 días. Bendiciones.